Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Les saluda Eduardo Arévalo, estamos en debate con Nacho. Esta noche tenemos el gusto de entrevistar a Marcela Galeas, abogada penalista y notario público, a quien saludamos. Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Espero todos en casa se encuentren bien y nos sintonicen acá en Debate con Nacho. Muy bien, vamos a saludar de inmediato a quien hace posible este primer segmento de debates, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Marcela, ¿qué mensaje considera que deja la marcha del 15 de septiembre, pues tanto al gobierno como a la misma población salvadoreña? Bueno, Eduardo, la marcha, básicamente el mensaje que da es de unidad entre salvadoreños, que no se ha cedido a la división que se ha estado fomentando por parte de algunos actores políticos, y también la marcha simboliza la protesta, el sentir de muchos salvadoreños que no están de acuerdo con algunas de las acciones tomadas por el gobierno de El Salvador. Entonces esta es una forma en que se ha hecho escuchar la población, en que ha manifestado estar en desacuerdo con ciertas decisiones, con ciertas políticas gubernamentales. ¿Quién consideras tú, Marcela, que podría estar detrás de esta movilización? ¿A quién podría atribuirse que se las tareas de las convocatorias y que llegara tanta gente a la marcha? Realmente las convocatorias fueron iniciativas ciudadanas, claro está, que sirven mucho las redes sociales. Por ejemplo, hay movimientos dentro de Facebook, dentro de Twitter, dentro de YouTube, que se van gestando y que van, claro, socializando las convocatorias, pero hay que resaltar el nivel de organización de cada uno de los colectivos, de los movimientos, de las organizaciones fuera de redes sociales, y que estos a su vez se han manifestado a través de las mismas redes para viralizar la convocatoria, y por eso es que llegó muchísima gente el 15 de septiembre a marchar. Y pregunto esto, Marcela, porque hay sectores, el mismo gobierno está señalando y dice, detrás de esto está Arena y el FMLN, que estuvieron detrás de estas convocatorias. ¿Será que estos partidos políticos tienen todavía tanta influencia o poder de convocatoria para hacer llegar tantas personas? No lo creo, Eduardo. Si ves la marcha y todos los que pudimos ver ese día, no era manifestación de ninguno de esos partidos políticos. Recordemos de que se viene tanto Arena y el FMLN de perder de manera bastante amplia una elección presidencial y posteriormente una elección municipal, y a nivel de Asamblea Legislativa también. Entonces no pueden estar detrás de estas movilizaciones partidos que el mismo presidente ha declarado moribundos. De hecho, se ha querido deslegitimar y restar acción y restar reconocimiento a la población por ese tipo de movilización, porque lo que se vio el 15 de septiembre fue al pueblo manifestándose por los derechos del mismo pueblo. Algunos hablan de que habrá un antes y un después de esta marcha. Otros dicen, bueno, fue una iniciativa genuina, pues que se queda solo en eso, en una gran concentración. Otros dicen que marca la pauta para lo que podría venir en el país. ¿Cómo lo ves tú? Creo que este es un síntoma de hacer sentir a aquel sector que parte del oficialismo había marginado. Es aquel sector en el cual se dirige un discurso de división, de odio, de
antipatía. Entonces, con esa demostración se ha puesto en la palestra de que el pueblo salvadoreño somos todos, de que en El Salvador debe de existir unidad y que para que exista la unidad debemos de marchar todos juntos, obviamente para buscar el bien común, porque el pueblo no es el gobierno, nuestros gobernantes ejercen una labor de administración pública y deben de estar obviamente dentro de los parámetros y dentro de los controles ciudadanos. Los ciudadanos, como tal lo reza la República, somos el soberano. Entonces, ante esto es que debemos empezar, si es que ya no se dio inicio este mismo 15 de septiembre, a la Contraloría Ciudadana, que es tan importante para el desarrollo de cada uno de los pueblos. Marcela, y te preguntaba hace un momento también la unión de estas organizaciones, porque como lo mencionábamos, eran diversas, desde veteranos, organizaciones sociales, sindicatos, también veíamos algunos tanques de pensamiento y personas que llegaban, y decía, la visión que tienen de país puede ser distinta a estas organizaciones y se unieron en esta marcha, pero ¿qué garantía puede haber de que esa misma cohesión en ideas pues, pueda mantenerse o consolidar un gran movimiento al respecto? Creo que eso va a depender realmente de la voluntad de la gente. En esta marcha hubieron, como tú lo manifestabas, Eduardo, diversos grupos, diversos personajes. Estaba desde la comunidad LGTBI, las colectivas feministas, el gremio médico, jueces, algunos sindicatos, también estaban los ganaderos, etcétera, tantas y tantas personas que se aglomeraron ese día para expresarse, para hacer sentir su rechazo ante algunas situaciones que se han venido dando en el país, tales como los feminicidios de Chalchuapa, la ley Bitcoin que ha sido impuesta, también la falta de transparencia, las reformas a la ley de la carrera judicial, entre tantas otras situaciones que ha causado disgusto en la población. Entonces, esta ha sido una forma de que el pueblo se ha expresado, así como se expresa de manera democrática en las urnas a través del sufragio, también esta es una forma de ejercitar aquellos derechos ciudadanos a través de la protesta pacífica. Ahora, el presidente de la República en su discurso hizo señalamientos muy fuertes a países de la comunidad internacional de estar detrás de estos grupos, tanto en la organización como en el financiamiento para lo que él consideraba actos vandálicos. Francamente, no tengo respuesta a eso. Creo que yo, así como muchos, únicamente presenciamos la marcha, pero realmente no sabemos, al menos yo no sé las razones que tendrá el presidente para afirmar tal cosa. Cuando alguien afirma alguna situación, debe de tener las pruebas o los elementos que corroboren lo dicho. Hasta el momento no se puede restar importancia a esta movilización por parte de la ciudadanía. Ningún país, y lo podemos ver, ha tenido injerencia en El Salvador, ni siquiera cuando se dieron algunas situaciones como podría ser el 1 de mayo, que se trasladaron y pusieron otras personas en la sala de lo constitucional, que se removieron los magistrados que estaban, también cuando se removió el fiscal general. Entonces, si no se hizo en ese momento, ¿por qué habría de pensar que estaría existiendo una injerencia de parte de un país extranjero por una movilización que ha sido interna? Entonces, a mí me parece un tanto incongruente lo manifestado por el presidente, pero no obstante, si él dice eso, me imagino que tendrá algún elemento que corrobore la situación. Lo ignoro realmente.
Ahora, este tipo de señalamientos a la comunidad internacional, pues, ¿crees que va a mantener esta situación tirante, por lo menos en el caso con los Estados Unidos, cómo se ha visto esta relación? ¿Este tipo de señalamientos podrían tener algún tipo de repercusión al país, crees tú? Estaríamos observando realmente la reacción que tendría la encargada de negocios de Estados Unidos en el país ante estos señalamientos. Sin embargo, yo creo que existe una buena relación tanto entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos, pero no puedo proyectarme a qué tipo de situación podría desencadenar lo establecido o lo dicho por el presidente. Francamente, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, la ex embajadora Jane Mains, felicitaba al pueblo salvadoreño el 15 de septiembre y también reconocía el derecho a la protesta pacífica que se tiene en El Salvador. Entonces, no creo realmente de que surja algún inconveniente, porque el mismo presidente manifestaba que él respeta los derechos de los salvadoreños. ¿Crees que este tipo de expresiones, Marcela, va a continuar en el país? Me refiero a las concentraciones, a las marchas, o es una situación que fue de un momento, de una situación coyuntural, aprovechando el tema del bicentenario, que la gente no estaba trabajando y todo terminó en esto, o es el inicio de algo? Francamente, creo que es el inicio. La población, así como muchos otros en el mundo, se ha levantado para protestar de manera pacífica por sus derechos. Esta tiene que venir de manera progresiva, es decir, la población debe de estar en conocimiento de los derechos y garantías que le asisten y de esta manera poderlos exigir. Y una forma de exigirlos es a través de marchar, de expresarse de manera pacífica en la calle. Entonces yo diría que esta marcha del 15 de septiembre es el inicio de una cohesión mayor a nivel ciudadano. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar hablando también de un tema importante para el país, las propuestas de reformas constitucionales. Estamos conversando esta noche con Marcela Galeas, abogada penalista y notario público. Ya regresamos. Muy bien, decíamos en el bloque anterior otro tema también que acapara mucho la atención de la población, es el tema de la propuesta de reformas a la Constitución de la República. Marcela, ¿cómo ves tú este conglomerado, esta gran cantidad de reformas que se está proponiendo por parte del equipo ad hoc encabezado por el vicepresidente de la República al presidente, pues que fue entregado posterior al acto de la independencia? Ya hay fotografías y video donde hacen la entrega oficial de este documento. Bien, esta situación realmente no es una reforma a la Constitución, es una Constitución nueva. Si se analiza el número de artículos que se viene a reformar, es prácticamente la Constitución completa. Entonces no podemos catalogarla como una reforma tal cual, sino que como una sustitución de la Constitución actual de 1983. ¿Qué sucede con esto? De manera inicial podríamos decir de que no se ha discutido de manera seria. La comisión realmente no ha analizado muchos puntos. Vemos el articulado y el articulado que propone tiene varias deficiencias en cuanto amplía algunas facultades de funcionarios públicos, pero también al mismo tiempo reduce las responsabilidades de los mismos, tal como lo está prescribiendo la Constitución actual. Lo mismo es en cuanto a los derechos ciudadanos. Algunos se ven restringidos y otros se ven que podría hablarse de una inclusión nueva de derechos, pero realmente no está, no existe o no se observa una voluntad real de que estos se puedan ver trasladados en una legislación secundaria. Entonces, hay bastantes situaciones puntuales en cuanto a las reformas, y digo reformas entrecomillado,
porque al menos para mí no lo son. Es la sustitución de la Constitución que tenemos hasta el día de hoy. Algunos abogados constitucionalistas, Marcela, aseguran que, bueno, les preocupan varios puntos, pero sobre todo que aseguran que en el artículo 0, el que antepone, es el donde el Estado pues antepone a los ciudadanos en términos políticos. ¿Qué podría significar esto? Que se piense en el bien del Estado y no, aseguran ellos, a la persona humana, como actualmente se encuentra el primero de los artículos. Sí, de hecho, mis colegas constitucionalistas han hecho un análisis amplio sobre esta iniciativa en contra de la Constitución. ¿Qué sucede cuando se centraliza una Constitución en cuanto a al gobierno, al Estado y no a los ciudadanos? Básicamente crea un Estado policía, es decir, que todo ha de girar en torno a la función pública, al gobierno, a los funcionarios y no así ante el soberano, que es el pueblo, ante el individuo, ante la persona humana, tal cual ha venido siendo desde la Constitución de 1950. Entonces, se está creando con esto realmente una situación contraria a los derechos humanos de cada uno de los salvadoreños, porque ya deja de girar el Estado alrededor de las necesidades poblacionales, del respeto y de las garantías a los individuos, y ya viene él a tomar parte como eje central del Estado mismo. Hay dos posiciones también, me refiero en cuanto al gremio de abogados, el uso de los mecanismos como plebiscito, como el referendo, incluso en los análisis políticos. Algunos dicen, mire, se ha visto en otros países y funciona. Otros dicen, bueno, es un riesgo implementar este tipo de medidas en países, por ejemplo, como el nuestro. ¿Tú cómo lo ves? Realmente para mí sí implica un riesgo. Recordemos de que mucha población no está educada todavía para hacer consultas de manera general. Obviamente hay que tener un grado de conocimiento sobre lo que se va a consultar, para lo cual se está llamando a la población y la finalidad también para lo que se hace. Hay que tener cuidado precisamente con esto. ¿Por qué? Porque ya hemos notado que lamentablemente la población salvadoreña es bastante susceptible a la manipulación, no solamente de algunos medios, sí, porque no puedo generalizar, pero también de la manipulación a través de redes sociales y la publicidad o propaganda gubernamental. Entonces habría que establecer realmente cuál es la finalidad de hacer esto, si realmente estamos preparados para esta situación. Yo diría francamente que no, y que sabiamente por esa razón no se incluyó en la constitución actual que tenemos. Entonces habría que ir madurando como población y también como sociedad e ir buscando todos aquellos actores dentro de la función pública el bien común y no únicamente valerse del voto popular o de la aceptación popular para finalidades concretas y conveniencias de un sector únicamente. Y como abogada, te lo pregunto, Marcela, un tribunal constitucional, por ejemplo, Guatemala es un ejemplo que lo tiene más cercano a nosotros, ¿cómo funciona una figura así? A través quiero entenderte la pregunta en cuanto me la haces en la reforma que va a la creación de un tribunal paralelo. Correcto, ¿Sí? así como funciona en otros países y la propuesta que se hace para nuestro país. Perfecto. Realmente estoy en desacuerdo y te diré por qué. La situación acá en el país, si bien ha existido algunas desavenencias por el comportamiento de algunos jueces dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero el establecimiento de las diferentes salas a nivel general de la Corte Suprema de Justicia es para mantener un equilibrio en todos los poderes, para también dar una seguridad jurídica. ¿Qué sucede al desmantelar y al poner
un tribunal paralelo a la Sala de lo Constitucional. Básicamente se estaría creando un suprapoder, se estaría estableciendo una dependencia, porque aquí hay que nombrar las cosas por su nombre. Eh, Se ha venido en detrimento de la independencia judicial. Entonces, la creación de un tribunal paralelo y el desconocimiento de la Sala de lo Constitucional, tal como la tenemos hoy en nuestro ordenamiento jurídico, vendría a causar una mayor inseguridad jurídica, vendría a desvirtuar totalmente la independencia judicial y tendría consecuencias bastante dañinas, nocivas a la población en general. Hay algunos que ven también la forma, tanto el fondo del contenido de las reformas, artículo por artículo, pero también la forma, dicen, el mecanismo utilizado para elaborar el documento o que, bueno, que será presentado obviamente a la Asamblea Legislativa, pues no corresponde a lo que establece la ley, la misma Constitución, es decir, debería de emanar de la población y buscar a los 10 diputados requeridos y todo el trámite necesario, sino que viene de un mandato del presidente. Algunos le ven un pecado de origen a esto. Sí, de hecho, he leído algunas de las posturas de abogados expertos en Constitución. Entonces, y también cuando lees la Constitución y la forma de que se crean las constituciones, de cómo se redactan las constituciones, y los abogados conocemos esto, no es la forma de iniciar una reforma constitucional o una nueva constitución. ¿Por qué? Las nuevas constituciones deben de nacer, deben de originarse por iniciativa de la misma población, no de un mandatario. ¿Por qué? Porque entonces está obedeciendo a intereses particulares, a intereses individuales, que si bien el presidente tiene la representación por haber sido electo de manera democrática por una gran mayoría de salvadoreños, pero esto no se traduce a que tiene la potestad de crear o de iniciar la creación de una constitución adecuada para el Estado, para la forma de gobierno que él pretende establecer. ¿Crees que se abra el debate realmente en la Asamblea Legislativa este proyecto para que diferentes actores puedan llegar, opinar e incluso modificar con los aportes que puedan brindar? No, no creo. La mayoría de la Asamblea Legislativa está compuesta por una bancada específica. Entonces hemos visto de que los diputados que son mayoría en esta legislatura no discuten las leyes, únicamente las aprueban. Ni siquiera se abre a un análisis o a un debate dentro del Pleno, sino que únicamente aprueban y ellos mismos a través de, y lo podemos ver en conferencias de prensa o en entrevistas que ellos mismos han dado, de que se expresan y manifiestan de forma literal que no han leído los proyectos, que los han aprobado pero que realmente no los conocen. Entonces, es triste decirlo así, reconocerlo, pero francamente no tengo esperanzas en que lean estas propuestas a reformar la Constitución. Bueno, hay algunos que incluso están diciendo que pasaría básicamente en una dispensa de trámite, podría ser aprobado. Pero vamos a hablar al respecto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos y vamos a hablar también de la posición que se conoció del presidente de la República respecto a algunas de las reformas puntuales. Ya regresamos. Muy bien, Marcela, este día se conoció una posición del presidente de la República respecto a las reformas constitucionales. Las vamos a proyectar para leer un poco lo que el presidente pues escribió en su cuenta de Facebook para que podamos comentar al respecto. Si producción nos ayuda y lo pone en pantalla, pues con mucho gusto, ahí está. Dice, recibí el proyecto de reforma constitucionales del equipo ad hoc liderado por el vicepresidente. Esta es una deuda histórica con el pueblo salvadoreño, cambiar la Constitución
Constitución de la UISON y sentar las bases necesarias para construir el país que nuestra gente merece. Sin embargo, la oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre ha gozado, que se ha encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es aprobar aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Nada más alejado de la realidad. Escribe el presidente: ustedes me conocen desde hace muchos años, saben que no propondría ninguna de esas cosas por más presión internacional que tenga. Hay otro tuit también, otro mensaje del presidente, y en ese el presidente pues dice: por lo tanto, decidido, para que no tengan ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, entre paréntesis, desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia. Agrega: sin embargo, si bien no se propondrán cambios a estos artículos, sí creo que debemos cambiar otros para que los salvadoreños gocemos de derechos acordes al país que queremos construir y heredar a nuestros hijos. Esto es parte, Marcela, de lo que este día el presidente escribió en su cuenta de Facebook, por ejemplo, específicamente con estos temas del derecho a la vida, que era varios sectores, vimos a la Iglesia Católica y otros pronunciarse al respecto. Bien, creo que lo dijo todo cuando dijo de que él no propondría. Entonces aquí básicamente reconoce que se está promoviendo una constitución a la medida, de que el eje central y la finalidad de esta es acorde a sus deseos, a los deseos del presidente. Entonces, ¿por qué habría que crearse una constitución adecuada para una figura gubernamental cuando la constitución ha sido creada para garantizar derechos a la población, a los habitantes de la República, para ejercer un control a los órganos del Estado? Entonces, él manifiesta una serie de derechos que no necesariamente son aquellos que han de desarrollar en el articulado, sino que únicamente los manifiesta para el convencimiento de la población. Pero las reformas van mucho más allá. Por ejemplo, no se manifiesta sobre la amplitud de potestades que le otorga el presidente y que le otorga también a otros funcionarios. Tampoco habla de que se anula la indemnización cuando estamos hablando de la expropiación. Dice un artículo que no será necesaria la indemnización previa a una expropiación. ¿Qué significa esto? De que puede expropiar el Estado una propiedad, un terreno, sin antes haberle cancelado la cantidad de dinero o indemnizado a la persona, al individuo. Entonces, estas son cosas que no manifiestan, pero que están dentro de las reformas. La responsabilidad de funcionarios, a que estos no van a responder por sus actos, también se encuentra ahí. Entonces, es una serie de situaciones que se plasman en la que pretende ser la nueva Constitución, que viene a ser contrario a los derechos que debemos gozar nosotros los salvadoreños. Garantizar nuestros derechos no debe significar restringir otros que ya estaban previamente reconocidos. El que el presidente se oponga a el derecho que está legislado internacionalmente, como el matrimonio igualitario, o el derecho o la opción de decidir de una mujer si aborta o no, esto no viene, y la negativa a no viene a justificar el por qué es positivo las demás reformas que han encaminado dentro de este proyecto. Yo invitaría a la gente que lea, yo sé que es bastante amplio todo el documento, pero deben de leer y verán que básicamente le dan mayor realce a las facultades que tiene el Estado y que ha de tener el Estado frente a los ciudadanos, y no así a los ciudadanos para el goce de sus derechos y garantías.
Mira, hay otra de las reformas, Marcela, que llama la atención y es este rol que se dará a la Corte de Cuentas, que pasa a ser una muy fuerte Contraloría General de la Nación, haciendo funciones incluso que le corresponden actualmente a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sí, habría que ver la finalidad de eso. Hemos visto de que para algunos funcionarios y de hecho para los exfuncionarios del FMLN y de Arena ha existido una persecución de manera sistemática. Y yo no estoy justificando, posiblemente muchos de ellos hayan cometido ilícitos, se hayan enriquecido. No puedo afirmar si es cierto o no, pero la manera en que se ha estado utilizando las instituciones deja mucho que desear. Y señalo este punto, ¿por qué? Porque no se ha visto que se ha perseguido y que se ha estado investigando a otros funcionarios y exfuncionarios de otros partidos políticos que ahora también están en el partido oficial. Entonces, aquí existe una situación bastante complicada porque estamos viendo que hay una actividad investigativa y de persecución únicamente para un sector y no así para todos aquellos que han sido funcionarios de los que están dentro del partido oficial ahora. Entonces, eso básicamente viene también a dañar a la población, porque hay que combatir la corrupción de todos lados, hay que fiscalizar en todos los aspectos a todos los funcionarios. ¿Qué sucede con este nuevo ente, la forma en que están ideando la Corte de Cuentas? Hay que verlo con lupa. Se ha entrado desde hace meses una situación bastante tirante entre la Corte de Cuentas y ciertos funcionarios de gobierno. Entonces, habría que examinar realmente, y yo aquí me voy a aventurar a decir esto, de que estarían creando un ente que les conviene. Hasta la fecha, muchos funcionarios y exfuncionarios no han acatado las providencias de la Corte de Cuentas. Entonces, habría que ver realmente cuáles son las intenciones para crear este nuevo ente, para establecer unas nuevas facultades y para ver cómo va a funcionar, la dependencia que va a tener. Hay algunas personas que dicen que no se entiende que hay instituciones, por ejemplo, como el Instituto de Acceso a la Información, la Defensoría del Consumidor, el Tribunal de Ética, que estaría subiéndose a un rango constitucional cuando, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información ha tenido muchos recortes en su operatividad, que se eleva una potencia, pero también se le baja con algunas modificaciones realizadas. Aquí esto realmente es lo incongruente. Por ejemplo, hemos visto que se ha reformado la ley de acceso a la información pública. Entonces se ha visto restringido el ciudadano para pedir información al gobierno, a entidades del Estado, y que ahora vengan en esta reforma a subir de categoría a un tribunal que no tiene realmente las potestades para estar en ese rango porque han sido violentadas desde el mismo órgano legislativo. Entonces, desde el mismo instituto se ha negado el acceso a la información a ciudadanos y lo vemos desde la elección de personas que lo conforman ahora. Entonces, hay una situación que realmente a mí me parece incongruente. No veo la razón o el motivo por el cual se ha establecido este tipo de reforma cuando venimos de una situación bastante complicada en cuanto a la restricción del acceso a la información y también el conflicto que ha existido de intereses y el ataque a la transparencia.
Y en cuanto a la reforma también al Tribunal Supremo Electoral, ¿crees que se pueda generar algún tipo de inconvenientes en el trabajo? Que si bien era necesario fortalecer o dotar de otro tipo de herramientas al tribunal, hacer una modificación o crear un ente que algunos aseguran sería paralela. Bueno, vamos a dejar esta pregunta abierta al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Marcela, dejábamos abierta la pregunta, pues hace un momento estábamos hablando específicamente el Tribunal Supremo Electoral. Con esta propuesta de reforma, pues algunos dicen que la creación de una sala electoral pues dejaría sin mayor facultad al tribunal o habría una duplicidad de funciones. ¿O crees tú que sería necesario hacer esta modificación al trabajo que actualmente realizan esos magistrados? Aquí existe una situación en cuanto a la independencia que debe tener el Tribunal Supremo Electoral. Abogados expertos en área electoral han establecido lo peligroso que viene a ser esta reforma. Básicamente le quita independencia al Tribunal Supremo Electoral y establece acá lo que podría ser una potestad para básicamente controlar lo que podría ser las elecciones. Entonces, no dependientes del Tribunal Supremo Electoral, sí, sino que de incidencia de otros actores. Esto es lo peligroso que viene en esta situación con el Tribunal Supremo Electoral. Yo encuentro que sería bastante nocivo y peligroso este tipo de reformas. Básicamente creo que se está buscando la creación o la modificación al trabajo de algunos entes que han gozado de independencia para que ahora respondan a ciertos intereses. Si bien es cierto, en años anteriores, porque esto también debemos de ponerlo en discusión, se ha dejado mucho que desear en algunas actuaciones de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero no ha sido en general. Debemos de recordar las actuaciones que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones, en todas las elecciones y sobre todo en las últimas que han dado en tiempo récord los resultados de las votaciones. Entonces, esto realmente nos pone a pensar de que si este tipo de modificaciones se da, cómo realmente quedaría la independencia del Tribunal Supremo Electoral en situaciones que podrían afectar, digamos, una elección en contra del oficialismo y de las personas que han potenciado este tipo de reformas. Muy bien, y para ir cerrando la entrevista, Marcela, tu posición sobre esta resolución, pues que como ya sabemos llevó a los jueces también a marchar el 15 de septiembre porque podría separar jubilar a los mayores de 60 años o 30 años de carrera. Una situación ha presentado recursos a la Corte Suprema de Justicia, pero algunos consideran que es una medida que no tendrá marcha atrás. Bien, existe una situación. La forma en que han abordado el tema y que establecieron esta reforma a la ley de la carrera judicial es realmente discriminativa. ¿Por qué? Porque básicamente engloba a todos los empleados, a los jueces de 60 o más años y se les atribuyó por parte de diversos actores políticos del oficialismo la calidad de corruptos a los jueces de forma en general. Entonces, eso es totalmente peligroso y no es cierto. Hay que establecer una situación. Los jueces, el gremio de jueces como tal, no puede ser juzgado y no puede ser tratado de una manera tan denigrante por algún tipo de actuación aislada de algunos miembros. Obviamente, ha de depurarse el sistema judicial, sí ha de ejercerse una manera de control a la actuación judicial y se ha venido haciendo. Me hubiese gustado que fuera esta situación de manera más concreta y más transparente y se puede dar, pero esta no es la forma. Sacar a los jueces de esta manera, llamarles corruptos, es denigrante, es humillante
y también es en contra sus derechos, no únicamente como administradores de justicia, sino que también sus derechos laborales y sus derechos humanos. Ninguna persona merece ser tratada de esta forma, ninguna persona, y mucho menos un juez, merece ser llamado a priori con un calificativo tal como se les ha dado, porque no es cierto, no se puede tratar así a los que han sido administradores y a los que están administrando justicia. Entonces, muchos de ellos, de hecho, el gremio de jueces ha salido adelante y ha puesto se ha tomado realmente las calles porque salieron a marchar y han dicho que no debe ser así, que deben de respetarse sus derechos y lo han hecho de una manera pacífica, educada y han estado a través de diversos entrevistas, de redes sociales, han tratado de educar a la población para que conozcan realmente la situación del sistema judicial y específicamente el por qué esto, como modificación, como reforma, viene a atentar no únicamente a los derechos individuales de los jueces, sino que también a la comunidad, porque esto básicamente crearía una situación de inseguridad jurídica para todos. Marcela, la evaluación que se dejó establecida en la resolución, ¿a quién debe competir hacer esa evaluación? Es decir, mire, usted ya tiene 60 años, ya tiene 30 de carrera, pero nosotros consideramos que usted debe de quedarse y mantenerse. ¿Ese qué mensaje se está mandando? ¿Cómo lo ves? Existe una resolución de la Sala de lo Constitucional y en esa resolución la Sala establece que le corresponde la reforma a la ley de la carrera judicial al órgano judicial. ¿Por qué? Porque no es competencia del órgano legislativo. No tienen primero, no tienen el conocimiento ni las nociones de cuáles son las necesidades del órgano judicial. No saben realmente a qué hace alusión y la forma en que está desarrollada la carrera judicial dentro de esa misma legislación. Entonces, esta reforma que se vino a dar básicamente no fue discutida, no fue analizada. Entonces, no debería darse, no tienen el derecho de hacerlo los diputados como tal, porque ya existe una jurisprudencia sobre esto en la cual se establece la forma en que va a ser modificada o reformada la ley de la carrera judicial y definitivamente no es realizada por la Asamblea Legislativa, sino que es por los mismos jueces, por el órgano judicial. Muy bien, Marcela, gracias por acompañarnos esta noche y compartir tu visión con todos los televidentes. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos, que estén bien y gracias por esa muestra de unidad que se dio el 15 de septiembre en las calles de San Salvador. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana. Recuerden su cita con nosotros el próximo lunes.